Curso Bíblico Fundamento Apostólico 2. Lección 1. Mi nueva vida cristiana. Los cristianos no tenemos una lista de prohibiciones. Preferimos normas de vida positiva en lugar de una serie de restricciones. El Señor Jesucristo es nuestro modelo en conducta y forma de vida. Cuando hay una inseguridad sobre un acto de conducta o diversión, nos debemos preguntar: ¿participaría el Señor Jesús en este asunto? ¿Jesús en mi lugar haría esto? De nuestra respuesta sincera podemos deducir si conviene o no. Si el asunto nos molesta en nuestra conciencia, es mejor no hacerlo, ya que somos templo del Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 3 verso 20 y Primera de Corintios 6 verso 19 y 20. ¿Qué haces aquí? La siguiente es una historia real. Edgar García nació en Guatemala en 1944. Conoció al Señor en 1956 en la Iglesia Bautista. En el 63 viajó a Estados Unidos, dejando atrás su familia y relaciones corruptas. Al llegar al Bronx, Nueva York, solo y vulnerable, se apartó del Señor. Conoció un hombre que lo introdujo en droga, pandilla y alcoholismo. Iba de mal en peor y alejándose cada vez más de Dios. La pandilla donde pertenecía se desintegró por la conversión de su líder al Señor y se mudó para Boston. En su soledad buscó una iglesia cristiana. Allí se reconcilió con el Señor y comenzó a servir. Pero depositó su confianza en el hombre y no en Dios, y nuevamente cayó en drogas y alcohol, aún dentro de la iglesia, donde por años escondió su condición. En el mismo año que se convierte, conoció a una joven que acababa de convertirse al cristianismo, con la cual se casó. Casi recién casados, su esposa descubre su adicción y aún así, ella decide seguir con el matrimonio. Mientras su esposa crecía en la iglesia, él se hundía en la droga y el alcohol, dándoles a su esposa y a sus 3 hijos que tenían una vida de dolor. Mas ella determinó no soltarle y junto con sus hijos oraban por Edgar. Una noche oscura, totalmente sumergido en droga y alcohol, aburrido de su doble vida, se refugió en un sótano de un edificio abandonado, no sabiendo si esa sería su última noche de vida. De repente escuchó una voz como un estruendo que le dijo: «Edgar, ¿qué haces aquí?». Pensó que la droga lo tenía escuchando voces, pero era el mismo Dios quien prosiguió lanzándole un desafío: «Levántate y ve a pedirle perdón a tu esposa e hijos por la vida que le has dado a través de estos 16 años». Edgar, temblando y con miedo, regresó donde su esposa. Hoy lleva más de 25 años sirviendo al Señor. Agradecido porque Dios tuvo misericordia de él, hoy comparte su testimonio con todo el que ve, diciéndoles que él estaba ciego y ahora puede ver. Estaba perdido y el Señor lo encontró, borró sus rebeliones y lo limpió de su maldad. Si lo hizo con Edgar, también lo puede hacer contigo. El cristiano debe demostrar que es una nueva criatura. La conversión es un cambio completo. Significa que tenemos una vida nueva, un comportamiento diferente en forma de pensar, obrar y creer. Esto se manifiesta en 2 áreas muy diferentes. La primera, nuestra comunión con Dios. En los 2 grandes mandamientos encontramos que primero es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. El segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos capítulo 12, verso 30 y 31. Nuestra vida familiar. Después de tener a Dios en primer lugar, lo que sigue en importancia es nuestro hogar. La relación familiar es tan importante que de allí depende nuestro éxito en la vida cristiana. Los hogares cristianos deben ser modelos de limpieza, respeto y cordialidad. Primero, a los esposos les dice Dios: «Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y Efesios, capítulo 5, verso 25. En segundo lugar, a las esposas le dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. En Primera de Pedro 3:1 y Efesios 5:22. El arreglo de una cristiana debe ser sin ostentación, más con modestia y pudor, como mujeres que profesan piedad. Eso lo dice Primera de Timoteo capítulo 2, versos 9 y 10. En tercer lugar, a los padres Dios les dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses 3:21. Los padres son responsables por la crianza y educación de sus hijos, pero también de su vida espiritual. Deben saber qué hacen sus hijos, conocer sus amistades y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, según Efesios capítulo 6, verso 4. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso lo dice Salomón en Proverbios 22, versículo 6. En cuarto lugar, a los hijos Dios les dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Efesios 6, versículo 2 y 3, y Colosenses 3:20. En lo que hemos dicho, se reúne todo lo indispensable para llevar un hogar en armonía y agradable a los ojos de Dios. Nuestra relación con la iglesia. La iglesia es aquel lugar donde nos congregamos a honrar a Dios con nuestra alabanza y adoración. La comunión unos con otros es un asunto importante. Debe ser de comunión y amor cristiano, integrándose como una sola familia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Los jóvenes deben tener noviazgos y matrimonios entre los mismos cristianos. Nuestra vida ante la sociedad. La conducta cristiana ante la sociedad determina el testimonio que tenemos en el medio que nos rodea. Cosas como el vocabulario son importantes para tenerlas en cuenta. Dice el libro de Efesios 4:29: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pecados de inmoralidad sexual como el adulterio, la fornicación o la homosexualidad son cosas que un cristiano no debe practicar, entre otros. En 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Resumiendo, vemos que la conducta del cristiano debe ser clara y eficiente para que el incrédulo vea lo que Dios hace en una persona que rinde su vida a los pies de Cristo. Esto es lo que glorifica al Señor. En Mateo capítulo 5, verso 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Gloria a Dios.